Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Estamos alegres. Yo mientras estábamos aquí, ahorita cantando, yo me preguntaba, ¿por qué venimos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué recordamos a un, a un ser? No lo vemos, pero sabemos que está aquí con nosotros. Es una bendición y un privilegio que tenemos de adorar a aquel a quien no vemos, pero que sabemos está con nosotros. Y el Señor Jesucristo no solo está aquí, está dentro de nosotros. Es es un gozo. Lástima que mucha gente no se congrega. Pero lo que estamos porque estamos para hacer lo que el Señor nos ha dicho hacer. Damos la bienvenida a todos los que estamos físicamente acá y a nuestros hermanos en la red, a través del Zoom. Otro domingo más hemos entrado al 8º mes. Quedan 5 meses. 5 meses para que termine este año. Ojalá el Señor viniera hoy. Pero si Él viniera hoy, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos el boleto comprado? Ustedes recuerdan lo que dice Pedro en el capítulo 1, en su primera carta, el versículo 8, ¿se recuerdan que dice Pedro 1:8? ¿Alguien lo sabe de memoria? A quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora por un poco de tiempo no lo veáis, los alegráis o nos alegramos con gozo inefable. Él es mi Cristo, mi Salvador, y el de usted es el mismo, ¿verdad? Él es nuestro Salvador. Significado de la salvación y las bendiciones que conlleva esa salvación. Vamos a hablar de este tema, el significado de la salvación. Vamos a pensar. Nos vamos a preguntar. ¿Es la doctrina de la salvación sencilla y a la vez compleja? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es la doctrina de la salvación sencilla y compleja, o solo es sencilla o es compleja? ¿Ustedes creen que sí? ¿Están de acuerdo con la hermana Nora? Todos los que estamos aquí, casi en su mayoría, somos salvos. Pero entendemos nosotros esta doctrina. Por una parte podemos decir que es sencilla. ¿Usted puede citar algún versículo en cuanto a la doctrina de la salvación que es sencilla? Ajá.
¿Alguien lo completa este versículo aparte de la hermana Nora? Y de los que ya tiempo estamos acá. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Por lo menos sabemos una parte, algunos la saben una parte, otros la sabemos todo el versículo. De tal manera amó Dios al mundo, la doctrina de la salvación. Dice que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más sabe usted de la doctrina de la salvación? La hermana Nora se acordó, tiene muchos años en el Señor. Creo que ella nació en el Evangelio. Pero ¿qué más sabemos de la doctrina de la salvación? Estamos aquí adorando a un Señor que es Dios, a un hombre, a un Dios que un día vivió en la tierra como hombre. ¿Qué más sabemos? ¿Qué más sabemos? Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? Búsquenlo. Queremos ver cómo estamos los hermanos, porque algún día va a ser predicador y tiene que saber, conocer de la doctrina de la salvación. Por una parte sencilla, casi todos sabemos Romanos 3:16, pero Romanos 5:8. Más Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Pero hay otro versículo también aparte de Romanos 5:8. Usted se conoce la respuesta de Pablo a la pregunta del carcelero de Filipos. ¿Se recuerda? Vamos a ir a Hechos. Usted debe conocerla, si no téngala presente, algún día va a predicar. Hechos 16:31. El 29. Él entonces, pidiendo luz, el carcelero, después de que ha sucedido lo que usted ya sabe porque usted lee la Biblia, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es sencilla la doctrina de la salvación, por una parte sí, pero por otra parte es compleja. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué le dijo? ¿Qué debo hacer? Y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, por una parte, nosotros vemos que la doctrina de la salvación es sencilla. San Juan 3:16, Hechos 16:31. Ahí está la respuesta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dio la respuesta. Pero ¿por qué es compleja? ¿Por qué es compleja la doctrina de la salvación? Usted se pregunta, ¿quién puede explicar por qué un santo Dios hombre pudo ser hecho pecado? ¿Ha pensado usted en eso? Pudo ser un santo Dios hombre, pudo ser hecho pecado y morir por el amor a hombres pecadores, viles, malvados y perversos. ¿Usted entiende eso? ¿Verdad que no es fácil?
El apóstol Pedro nos dice en 1:8 de 1 de Pedro, ¿a quién amáis? ¿Usted lo ama? ¿Lo amamos? ¿Lo queremos? Si usted dice que lo ama, que lo quiere, usted también entiendo yo que lo obedece. ¿Cómo fue posible que un santo Dios hombre, el Señor Jesucristo fue un hombre, hermanos? Un hombre que estuvo en la tierra. ¿Cómo por nosotros pudo ser hecho pecado y morir por amor a hombres pecadores? Los que van a predicar, las hermanas también comparten el evangelio con sus amistades, con sus parientes. Es necesario entender correctamente la doctrina de la salvación. Es necesario entenderla y vamos a ver por qué. La Biblia pronuncia un anatema, una severa advertencia de maldición para cualquier persona, llámese ángel, llámese hombres, que se atreva a predicar. Abrigue la presunción de predicar o de enseñar un evangelio diferente, un evangelio de la salvación de las almas de los hombres, completamente diferente al evangelio que anuncia la palabra del Señor. Es maldito. Es completamente, hay una maldición anatema, es maldito. Puede ser un ángel, puede ser un predicador. Enseñar un evangelio diferente al que enseña la Escritura. Y vamos a ir a Gálatas. El libro de los Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, el versículo 7, 1. Vamos a ver desde el versículo 6, porque Pablo los está reprendiendo a solo la entrada de esta epístola. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. La Biblia pronuncia una advertencia severa de maldición. Aquel que se atreva a predicar un evangelio diferente, un evangelio de la salvación diferente al evangelio que se anuncia en las Sagradas Escrituras. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Habían personas interesadas en pervertir ese evangelio propio que establece la palabra del Señor. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Ahora vamos viendo, yo les voy a hacer otra pregunta. ¿En qué consiste pues la verdadera salvación para los más jóvenes? ¿En qué consiste pues la verdadera salvación? ¿Cómo es provista la salvación? ¿Cómo es alcanzada la salvación? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son sus beneficios y sus bendiciones? Ahora vamos a pensar. El hombre, ¿cómo se salva? Lo sabemos. Ahora traigamos a la memoria. Existe en la actualidad o ha existido desde siempre, desde que nace la iglesia, personas interesadas en pervertir la predicación del evangelio tal y como lo describe la Escritura, sí. Ahora en la actualidad, ¿usted conoce de alguna persona que enseña un evangelio diferente? Pregúntense. ¿Hay alguien que lo enseña diferente?
Todos sabemos que no hay forma de ser salvo de otra manera. Pero cuando preguntamos, ¿conoce usted de alguien o conoce de algún sistema que le enseña al hombre a ser salvo de una manera diferente? Yo creo que sí lo sabe. Y no vamos a ir muy largo. No vamos a ir muy largo. ¿Qué sistema? ¿Qué sistema te recuerdas, Olga? Que enseña que la salvación se puede obtener de otra forma. Más fuerte que no escucho. Ah, la iglesia tradicional enseña que el hombre necesita hacer obras, el hombre necesita poner parte de lo que él pueda hacer para que el hombre pueda ser salvo. ¿Serán estos líderes falsos maestros? ¿Son falsos maestros? ¿Por qué la iglesia tradicional enseña que hay que cumplir una serie de requisitos y condiciones que ellos mismos han creado o establecido para ser salvos? Ahí lo tenemos, la iglesia tradicional. Hay otros que dicen, necesita guardar el sábado. Si no guarda el sábado, usted no es salvo. Entonces sí existe, pero nosotros como creyentes necesitamos entender correctamente la salvación. La salvación, creo que la entendemos. ¿Cómo es provista? ¿Cómo es alcanzada? ¿Cuáles son los beneficios y las bendiciones de la salvación? Yo voy a preguntar, ¿alguien quiere responder? Que me diga un beneficio de su salvación. Un beneficio. Piensen, los más jóvenes. Un beneficio de la salvación. No. Ajá, ahí está Victoria. Vamos a ver, aparte de Victoria, yo quiero escucharlo a los demás. Lástima que no tenemos tanta concurrencia. Un beneficio de su salvación. Vamos a ver, no sabemos un beneficio de la salvación, de su salvación. ¿En qué nos hemos beneficiado? ¿Vale la pena estar en Cristo? Claro que sí, dice el hermano. Pero ¿en qué? ¿En qué nos ha beneficiado? El mayor beneficio, ¿cuál ha sido? Vida eterna, dice Abdel. Hermanos, ¿para qué quiso morir Él por nosotros? Para salvarnos, ¿verdad? ¿Y salvarnos de qué? De la condenación. Sea como fuera, si el Señor Jesucristo no viene a la tierra y se hace hombre, todos los hombres estaríamos condenados. Ningún hombre tendría la oportunidad de salvarse. El más grande beneficio que representó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para nosotros es que no vamos a pasar por el juicio. ¿Cuál juicio? ¿Por cuál juicio no vamos a pasar? Ustedes lo saben. Ante el gran trono blanco, ante el gran trono blanco van a comparecer todas las personas que rechazaron al Señor Jesucristo, no lo aceptaron como su Señor y como su Salvador. Por lo tanto, enfrentarán a aquel juez justo que un día se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Qué es esa? Un beneficio. El mayor beneficio que nosotros tenemos es que lejos de ir a quemarnos por la eternidad
en el lago de fuego y azufre. Primero en el infierno, después en el lago de fuego y azufre. Es que el Señor Jesucristo quiso morir por nosotros para salvarnos de la condenación. Para salvarnos de esa consecuencia del pecado. Ahora entonces, alguien me dice de una bendición que usted tiene como creyente. Una bendición. Vamos, hermanos. Pero Norita y Omar, no. Ellos no. Dejemos que quieran ver a los otros. Vamos a ver, Luisa. Una bendición que Luisa haya recibido después de que Luisa le entregó su vida al Señor Jesucristo. ¿Cómo nos bendice el Señor? ¿Qué bendición nos ha dado el Señor? Si estamos en Él, Él nos ha bendecido. ¿Ah? Una casa, una bendición material. Una casa. ¿Qué más? Tiene cuidado de nosotros, nos protege, nos bendice, nos suple, está para nosotros. Ajá. Ajá. Una bendición muy grande es que Él, vamos a ver, Abdel. Una grandísima bendición es que Él mora dentro de nosotros. No dejaré huérfanos, les dijo a los apóstoles, estaban tristes en uno de sus últimos discursos. Yo me voy, pero os enviaré al Espíritu Santo. Hay tanta cosa, hermano, tanta bendición. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Él ha prometido que Él nos va a sustentar. Él ha prometido que nos va a guardar. Que hay ángeles a nuestro alrededor. Que Él guarda nuestro día. Que su Santo Espíritu está entre nosotros para evitar la venida de cosas malas del naturaleza de pecado dentro de nosotros. Hay tantas bendiciones, hermanos. ¿Cuál? Guarda nuestra salida. Y hay una bendición que Él dice respecto del que da. Él bendice al dador alegre. Él es el que nos da vida todos los días. Nos da nuestros alimentos. Entonces, mire qué interesante conocer de forma clara la doctrina de la salvación. Por una parte como dijimos, por una parte es sencilla, pero otra parte es compleja. Como un Dios hombre, toma nuestros pecados. No quiero interrumpir su prédica, pero solo un pequeño detallito. Hace como ya dije, como un mes, hablaba con un muchacho que tiene una vida desordenada. Ajá. Y yo le dije, y a la iglesia le dije, a él, sí, de vez en cuando. Y yo le dije, ¿qué pasaría si Dios te manda un decreto y te dice, el aire que respiras lo vas a pagar con el día, se quedó calladito, tipo? Se dio cuenta que realmente él respira por la gracia de Dios. Entonces, hay que siempre la gente, no importa qué condición vive la persona, tenemos que hablarle de esa manera. Ese detallito, el aire él se detuvo y me puso a pensar, ¿qué pasaría si Dios no vende el aire a una empleada? Hay días que no tenemos dinero, pero como Dios es tan bueno, nos dio ese aire gratis. Amén. Amén. Miren, todos nosotros tenemos que testificar de nuestro Salvador. Y si nosotros no entendemos la parte elemental, la salvación, entonces la verdadera salvación es ofrecida por el propio Dios. Mediante la muerte en sacrificio de su Hijo, el Señor Jesucristo. No lo ignoramos, hermanos. No hay otra manera por la cual el hombre pueda ser salvo, pero
iglesias falsas que están sembradas en el campo donde está la iglesia verdadera, enseñan otras cosas. Y un día esos falsos maestros, un día esos que han pervertido el evangelio, Dios los va a llamar a cuenta. Un día, porque no hay otra manera. Dios mismo es el que provee la salvación y lo hace a través de la muerte en sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Ser salvos de qué? Lo que leyó nuestro hermano, de la condenación, hermano. Usted se imagina a Poncio Pilato. ¿A dónde está Poncio Pilato ahora mismo? ¿Alguien me puede decir dónde está Poncio Pilato? Si no se arrepintió, ¿a dónde está Poncio Pilato? Quemándose en el infierno. ¿Cuánto tiempo lleva ya quemándose en el infierno? Casi 2000 años. ¿Y cuánto le resta para estar en el infierno? Por lo menos los 1000 años más que el Señor Jesucristo gobierne en el milenio en la tierra. ¿Y ustedes creen que las condiciones que tienen los que ahora mismo están en el infierno son condiciones buenas? El rico le dijo a Lázaro, a Padre Abraham: manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y la coloque sobre mi lengua, que estoy atormentado en este fuego. ¿De qué nos ha salvado entonces el Señor a nosotros? De la condenación. Y lo cierto es que el que se fue al infierno, no tiene oportunidad, como enseña la iglesia tradicional, que un día, por los rezos y por todo, o la paga que hacen sus familiares, un día van a salir de ese lugar y van a entrar al cielo. Tristemente, eso le enseñan a aquellos que han pervertido el evangelio a sus feligreses, a su gente. No es así. Ahora vamos a ver, ya vimos la parte de la doctrina. No es fácil, es sencilla, pero es compleja. Después vamos a ver esa parte donde cómo se puede explicar que un Dios tan santo se hiciera Dios hombre y cargara con todos nuestros pecados. Óigame, cuando nosotros nos enojamos o cuando nos salimos de nuestros controles, pecamos, y debemos pensar que ese maestro, cuando estuvo muriendo en la cruz, estaba llevando los pecados suyos y los pecados míos, aunque no habíamos nosotros nacido, y que somos responsables de vivir una vida correcta delante de Él. Ahora vamos a hacer otra pregunta. Usted piense y va a encontrar más beneficios y bendiciones de la muerte de Cristo. Las bendiciones, los beneficios, el mayor beneficio, para eso murió, porque Dios no creó al hombre para que el hombre se perdiera. Dios colocó a Adán y a Eva en el huerto del Edén de manera perfecta. El diablo trastornó, Dios sabía lo que iba a pasar. El Señor Jesucristo estaba prometido desde antes de la fundación del mundo para que Él fuera nuestro Salvador. Los judíos lo rechazan. Los judíos dicen que es un impostor. Los judíos hablan mal de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos han sido endurecidos en parte. Un día ellos van a reconocer, hay un remanente, y se van a gozar y van a entender ahora entonces cómo los gentiles hemos adorado por 2000 años a un ser supremo. Ahora entonces la pregunta es, algunos efectos de la muerte de Cristo. ¿Qué efectos produjo su muerte? ¿Qué significa la muerte del Señor Jesucristo? Pensemos en ello. El significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué podemos pensar de esta parte?
La muerte de él abarca muchos aspectos. Abarca muchos aspectos. Pero el punto central de su muerte, sin el cual todos los demás aspectos carecen de sentido eterno, ¿cuál creen que es? El significado de la muerte de Cristo comprende mucho, abarca muchos aspectos. Pero hay un punto en particular que comprende esa muerte. ¿Cómo estaba el Señor Jesucristo en la tierra? Él tenía hermanos. Él trabajó con su padre José, que sabemos cómo era su padre, con sus hermanos. Trabajaban en un taller de carpintería. Tenían vecinos, tenía gente que lo conocían en el pueblo. Él era un hombre común como todos. Y aún la escritura dice que no había parecer en él ni hermosura para que le decíamos, aquellos hombres veían en el Señor Jesús a otro hombre común y corriente. No había algo particular en él que lo hiciera deslumbrar, por lo menos en su aspecto físico, como para que los hombres dijeran, ¿qué tiene este? En alguna ocasión los hombres dijeron, ¿quién es este? Dijo el pueblo que lo oyó predicar, ¿y quién es este? Sí. ¿Quién es este? ¿De dónde tiene tanto, de dónde tiene tanta palabra? Cuando los hombres comenzaron a darse cuenta y empezaron a decir, ¿quién es este? No era por su parte física, era por cómo él hablaba. Lo que él decía, cómo él abordaba y enfocaba las cosas. Era un hombre común, como cualquiera de su tiempo. Pero el significado de su muerte comprende varias cosas, varios aspectos. Pero hay un aspecto central, sin el cual los demás aspectos no tienen importancia, no tienen sentido eterno. ¿Sabe cuál es? ¿Cómo estaba él? Olga, ¿cómo estaba él? Como hombre. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo el Señor? Nos sustituyó. Nos sustituyó. ¿Alguno de nosotros nos gustaría que alguien nos sustituyera en qué? ¿Alguno tiene alguna deuda? ¿Le gustaría que alguien nos sustituyera en cuanto a esa deuda? Que encontrara a alguien que me diga, bueno, yo voy a pagar por usted. Usted debe, pero usted no se preocupe, yo voy a cancelar lo que usted debe. Yo lo voy a hacer. Él nos sustituye. Él nos sustituyó. ¿Cómo nos sustituyó? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido nos sustituyó? Todo el que nace, todo ser humano que ha nacido en esta tierra, un día nació, un día murió. ¿Es así? Los que nacieron en 1875 estarán vivos todavía. No, ¿verdad? Hay algunas información que aparecen que todavía hay personas viviendo que nacieron en 1907, 1900, que tienen 116, son privilegiados. Pero todo el que nace un día muere. Nosotros estamos ahorita acá. Si el Señor no viniera en un tiempo cercano al de nuestra existencia ahorita, un día ninguno de nosotros, de aquí a 50, 60, 70 años, ninguno de los que estamos aquí vamos a estar vivos en esta tierra. Nadie. Entonces, ¿cómo nos sustituyó? Pensemos en eso. Él dice, yo voy a morir en tu lugar. Yo voy a morir para que no mueras.
eternamente, para que un día estés conmigo. Esto quiere decir sencillamente que Cristo murió en lugar de los pecadores. Él murió en mi lugar. ¿Para qué? Él murió en lugar de ustedes. ¿Para qué quiso morir en nuestro lugar? Para que el día que nos muriéramos físicamente en esta tierra, nuestro destino no fuera el infierno, como decíamos, la condenación, nuestro destino fuera el cielo, a donde Él quiere llevarnos a todos nosotros. Él nos sustituye cuando muere en nuestro lugar, en lugar de. Romanos, no sé si fue la cita que leyó el hermano, Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, cuanto todos pecaron. Todos pecaron, pero miren lo que Cristo quiere hacer. Pero el don, dice el 15, no fue como la transgresión. Pues si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino por causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermanos, es maravilloso lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz. Es una maravilla. Él murió sustituyéndonos. Él dijo que iba a ser el pago de un rescate. Mire, vamos a ver también otra cita que tengo por acá. Otra cita. Él murió, Él muere en lugar de nosotros, en lugar de. Pero Mateo 20:28, Mateo 20, hay que estudiar la Escritura, hermanos. Y hay que verla así para agradecerle y amarlo más. Como el Hijo, 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Póngale atención a la parte siguiente. Y para dar su vida en rescate por muchos. Alguien me dice, ¿por qué no dice por todos? Ajá. Ajá, hasta Beverly está hablando. Ajá. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántas personas tiene el mundo? ¿Cuántas personas tiene el mundo? Millones. ¿Cuántas personas creen en ese sacrificio del Cordero? ¿Cuántas personas creemos que Él nos sustituye en la cruz de Calvario? Y muere por nosotros para que nosotros no muramos eternamente. No estemos separados por siempre de Él. Entonces, en ese versículo, lo mismo está en Marcos 10:45, su muerte, dijo Él, aquí donde hemos leído, iba a ser el pago de un rescate. El pago de un rescate. No solo a favor, sino en lugar de. El pago, su muerte fue para pagar el rescate en favor de, y por muchos, no por todos. La muerte es para todos, pero no todos quieren venir al Señor Jesucristo. No todos los hombres quieren ser salvos. Los hombres quieren vivir en su vida de pecado, de placeres, de deleites.
Entonces la salvación es para todos. El pago de un rescate, no solo a favor, sino en lugar de muchos. La muerte de Cristo fue en nuestro lugar, tanto a nuestro favor, tanto como a favor nuestro y en lugar de. Y en lugar de. Entonces, algunos de los efectos de la muerte de Cristo es que Él nos sustituye. Nos sustituye. Ahora piense cómo un Dios que vino a la tierra y para salvarnos se tuvo que hacer hombre, que nunca pecó, porque no fue concebido en pecado, fue Dios que colocó la semilla en el vientre de María, no fue el hombre. Nosotros los hombres, cuando engendramos, transmitimos la naturaleza de pecado al bebé que se forma en el vientre de las madres. Nosotros los varones somos, pero en el vientre de María no estaba la semilla de José. En el vientre de María se depositó la semilla de Dios. Por lo tanto, ese varón, ese Dios, aquel que lo miraban como cualquiera, era un hombre perfecto. Era un hombre perfecto. Y cuando entonces los hombres comienzan a decir, ¿y quién es este? Es porque lo ven actuar y hacer cosas que nunca nadie habló, nunca nadie dijo y nunca nadie hizo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y el otro día estaba viendo uno de tantos videos que hay de algunos rabinos y dice uno que él dice que Jesús es el Mesías. Él sí cree que Jesús es el Mesías, pero dice que Jesús no es Dios. ¿Será un impostor? ¿Será un falso? Sí. Él dice que Jesús no es Dios. Y ahí hay un video en donde él presenta los versículos, en donde él, según él, asegura que con esos versículos afirman que Jesucristo no es Dios. No es más que un agente de Satanás, porque lo que está diciendo, que lea primera de Juan, no es así. ¿Qué otro efecto produjo la muerte de Cristo? Una sustitución. ¿Sabe qué más? Proveyó la redención del pecado. La redención del pecado. Vamos a ver Mateo. El segundo efecto, Mateo. Hay varios que las vamos a ir viendo poco a poco, no necesariamente en esta prédica, sino en otra. Otro efecto que produjo la muerte del Señor Jesucristo, primero nos sustituye, proveyó la redención del pecado. El pecado, ¿hasta cuándo reinó? ¿Quién me dice hasta cuándo reinó el pecado? ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Vamos, hermano. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Está colgado en aquel madero, sus brazos clavados en aquella madera, sus pies clavados, respirando con dificultad, inhalando y exhalando. Él sufrió, hermanos, sufrió. Está muriendo ahí en esa cruz. Un hombre, era un hombre, pero un hombre que nunca hizo pecado. Un humano perfecto, el único. Fue el único. ¿Por qué quiso morir? ¿Por qué quiso morir por Begonia? ¿Por qué? ¿Por qué quiso morir por nosotros? ¿Cuál fue tanto su interés? ¿Por qué quiso morir? ¿Por qué quiso ser humillado?
¿Por qué quiso que los hombres se rieran de él y la bofetearan? ¿Por qué? Lo que dice San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Es un amor que excede todo límite. De tal manera amó Dios al mundo, no a las, está hablando de los árboles y de los mares, al hombre. Por eso Él quiso morir en nuestro lugar. ¿Es Dios bueno? ¿Es bueno Dios? Es más que bueno. Él está colgado en aquella cruz, no puede respirar, está agonizando. Los hombres se están riendo de él después de que lo han golpeado. Él permitió todo esto. Nadie le podía quitar su vida si él no lo permitía. Yo pongo mi vida por ustedes, dijo, para volverla a tomar. Ya miramos que nos sustituye. Alguien nos sustituyó. Pero para sustituirnos también Él proveyó la redención del pecado. ¿Hasta cuándo reinó el pecado? Estando en aquella cruz, ¿a quién venció? A Satanás y a la muerte. La muerte reina, la muerte gobierna hasta cuando Cristo, hasta antes de Cristo morir en la cruz del Calvario. Porque la muerte que es consecuencia del pecado, impedía la redención. Se necesitaba que alguien hiciera algo por nosotros con ese problema llamada muerte. Porque ahora, aunque nosotros pudiéramos morirnos físicamente, el que se muere en Cristo se va para el cielo. Antes de que Cristo muriera en la cruz, nadie podía ir al cielo. Entonces, proveyó la redención del pecado, la salvación del pecado. La doctrina de la redención está basada, del pecado está basada en 3 vocablos, en 3 palabras, o en 3 términos del Nuevo Testamento. La doctrina de la redención del pecado está basada en 3 vocablos del Nuevo Testamento. El primero, apúntelo si usted quiere. El primero es un término simple. ¿Qué hizo Cristo? Que significa comprar o pagar el precio por algo. ¿Qué hizo Él? Efectos de su muerte, proveyó la redención del pecado. Esta doctrina de la redención en el Nuevo Testamento son 3 vocablos en el Nuevo Testamento. Primero, los compró, pagó el precio por algo. Y vamos a ir a Mateo 13:44. ¿Se acuerdan de esta escritura? Además, el reino de los cielos, sigue leyendo, Begonia, ayúdanos a leer el reino de los cielos, ¿qué dice? 13:44. Ahí lo tiene. ¿Se parece en algo a lo que el Cordero hizo por nosotros? ¿Se parece? Mira qué precioso. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Qué le dijo el Señor a los israelitas? Vosotros sois mi especial tesoro. Y se lo dijo a un pueblo en particular, cuanto más
al mundo en general de personas, la cantidad de personas. Aquel tesoro, aquella creación perfecta que Él estableció en el huerto del Edén, que lo hizo perfecto a Adán y Eva, a su imagen y semejanza. El diablo vino a trastocar lo que Él había hecho. ¿Acaso el Señor, Dios de los cielos, no iba a recuperar aquella creación y la iba a restablecer otra vez en su comunión? Sí lo iba a hacer, y lo hizo con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces dice, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El Señor Jesucristo nos compró. Esto puede tener dos significados. Dos significados, pero este es el que más asemeja. El Señor Jesucristo nos compra con su muerte en la cruz. Este vocablo significa pagar el precio por que nuestro pecado exigía para que pudiéramos ser redimidos. Que dice Romanos, la paga del pecado es la muerte. Inevitablemente todos debíamos morir. O sea, si Cristo no moría en la cruz, todos los hombres debían ser condenados. Pero es lo que Cristo hizo, nos compra. Esa es la redención del pecado, nos compra. Es el primer vocablo, comprar o pagar un precio. El segundo vocablo, el segundo término, es el mismo. Es el mismo término, pero se añade algo nuevo. Se añade algo nuevo. ¿Sabe cuál es? La idea cuando Cristo muere en la cruz, nos compra, sacar fuera lo comprado en el mercado. Sacar fuera. Nos salvó. ¿A dónde nos dejó Cristo? ¿A dónde nos dejó? Seguimos siempre en el mundo, viviendo en medio de las personas del mundo, pero nos sacó. Posicionalmente nosotros estamos fuera. ¿En qué sentido? Que ya no debemos hacer lo que el mundo hace, porque Cristo nos compró para Él. Y al comprarnos para Él, siendo nuevas criaturas, estamos en posición aparte. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en el mundo para vivir de una manera tal que le testifiquemos al mundo que un día aquel que nos compró en la cruz nos sacó fuera, después de comprarnos en el mercado. Así es la idea. La muerte de Cristo no solo paga el precio por el pecado, sino que también nos sacó. ¿De dónde nos sacó? Del mercado de esclavos. ¿De dónde nos sacó? ¿Dónde están las personas del mundo? En un mercado de esclavos. Ahí están las personas sin Cristo, y por eso usted debe entender bien esta doctrina. La doctrina de la salvación, para testificarle a los que están esclavos en ese mercado, así como estuvimos un día nosotros, para que los pueda sacar. Solo Jesucristo. No solo entonces se pagó el precio por el pecado, sino también que nos sacó del mercado de esclavos a fin de darnos plena seguridad de que jamás volveremos a caer bajo la esclavitud y los castigos del pecado. ¿Hay alguno acá que sigue siendo esclavo del pecado? El pecado nos domina. El pecado nos maneja. Nuestra vida no se caracteriza por la vida de una persona que ha nacido de nuevo, sino que estamos como que fuéramos del mundo todavía. No debe ser así. El tercer vocablo de la redención del pecado es muy diferente. Su significado básico es soltar o aflojar. Da a entender que la persona, después de comprada, ha quedado también suelta y puesta en libertad. ¿Cómo que nosotros hemos sido puestos en libertad? ¿Usted cree que usted es libre? ¿Somos libres del pecado?
El pecado rey, dice la Escritura, el pecado no reina en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esta puesta en libertad es llevada a cabo por medio de la... ¿Cómo nos puso en libertad nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nos ha puesto en libertad? Por medio de la sustitución. Si Él no nos sustituye muriendo en nuestro lugar, nunca pudimos haber llegado a ser libres, ni habernos soltado de ese mercado de esclavos. Jamás, jamás. Y eso entonces está en 1 de Timoteo 2:6. ¿Qué dice 1 de Timoteo 2:6? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Una vez que Él paga el rescate, nosotros quedamos libres. Y quedamos libres, sueltos en libertad. Y esta libertad se logra a través de la sustitución de Él en la cruz del Calvario. ¿Qué más hace? Nos sustituye. Pero la base de esa sustitución, Hebreos 9:12, ¿qué es lo más precioso? ¿De qué acabamos de participar? De los dos símbolos. Y el segundo habla de la sangre del Señor Jesucristo. La base de esa sustitución, Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo nos sustituye muriendo en una cruz? ¿Cómo nos saca del mercado de esclavos cuando muere en aquella cruz? ¿Qué es lo que hace al morir en la cruz? Derrama su sangre, aquel soldado traspasa su costado. ¿Nos hemos recordado de ello? Traspasa su costado. ¿Qué más? El resultado, ¿para qué lo hace? ¿Para qué nos sustituye? ¿Cómo nos sustituye con su muerte? ¿Qué hace con su muerte? Derrama su sangre. ¿Y qué hace a partir de entonces? ¿Qué hizo Cristo cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador? ¿Ya se acordaron? La doctrina de la redención significa que a causa del derramamiento de la sangre de Cristo, los creyentes hemos sido comprados, retirados del mercado de esclavos y puestos en libertad. Esa es la doctrina, proveyó la redención del pecado. El pecado era un obstáculo. ¿Se acuerda que en Apocalipsis dice el Señor que ¿o dónde está, oh muerte, tu aguijón? En Corintios creo que es. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte, en Romanos 8:28 dice, hay una lista de muchas cosas que la Escritura dice, nadie nos puede separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida. Entonces, hermanos, y el resultado de habernos puesto en libertad es, ¿para qué nos puso en libertad? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde es un sepulcro tu victoria? ¿Dónde está? ¿Quién venció la muerte? Cristo. Resucitó al tercer día. Y si Él resucitó, los muertos en Cristo un día resucitarán primero. Ahora, ¿para qué nos sustituyó? ¿Para qué derramó su sangre? ¿Qué hizo después con nosotros? ¿Qué está haciendo? Para purificar un pueblo celoso de buenas obras. Sentimos que Cristo nos está purificando. Sentimos que estamos dejando todo lo que tenemos que dejar. Cuando aparecen pecados en nuestras vidas, aparecen porque esos pecados
que cosas que hay dentro de nosotros, Cristo quiere que salgan, las abandonemos. Hay creyentes que todavía siguen practicando algunas cosas o que teniendo cosas de la vida antigua. Esas cosas Cristo quiere que las vayamos dejando. Cristo está trabajando en nosotros, hermano. Nos está purificando. Entonces la doctrina de la redención significa que a causa del derramamiento de la sangre de Cristo, se lo repito, los creyentes han sido comprados, retirados del mercado de esclavos, de la esclavitud y puestos en libertad. Y la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo me pregunto acá, todos los que estamos en Cristo, ¿sentimos que hemos salido de ese mercado de esclavos? ¿Hay alguno de nosotros que cree que de repente tiene problemas? ¿Hay alguno de nosotros que necesitamos ponernos a cuentas con el Señor? ¿Hay alguno de nosotros que necesita enderezar su vida? ¿Hay algo que usted debe cambiar en su vida? Sabiendo lo que aquel Dios hecho hombre, el que muere es la parte humana. Dios como Dios no puede morir, pero aquel Dios hecho hombre, la parte humana está agonizando en aquella cruz. La parte humana fue la que murió. El Dios de los cielos murió, pero resucitó. ¿Qué vamos a hacer ante estas verdades que estamos viendo y que estamos concluyendo aquí? ¿Qué vamos a hacer si el Señor Jesucristo viene hoy? ¿Vamos a escuchar la trompeta? ¿Hay alguien que necesita ponerse a cuentas con el Señor? ¿Hay alguien que quiere enderezar su vida, que quiere encauzarse, que quiere reconciliarse? ¿Hay alguien que no está seguro de su salvación, sabiendo que un día Dios lo sacó del mercado de esclavos? Usted y yo necesitamos a Cristo. Lo necesitamos. Él dice en su palabra, y lo dijo el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Necesita usted al Señor. Lo necesitamos. Él está con nosotros. Pero muchas veces no lo dejamos que Él actúe porque nosotros queremos hacer y hacemos lo que nosotros queremos. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? ¿Lo vamos a amar más? ¿Lo vamos a amar menos? ¿Lo vamos a obedecer más? ¿Lo vamos a obedecer menos? ¿Qué quiere en esta mañana Él hacer? ¿Qué quiere de todos los que estamos aquí? Que todos estemos a cuenta. Si alguien quisiera en esta mañana venir al Señor Jesucristo, cual hijo pródigo, no se detenga. No se detenga. Él ya murió, Él ya nos sustituyó, Él ya resucitó, ya está en los cielos, está en la casa de su Padre. Y desde allá nos observa y nos mira y sabe cómo camina cada uno de nosotros. Él sabe cómo caminamos. Él sabe con qué intenciones venimos al culto. Él sabe todo. Así que el Señor nos bendiga. Bendiga su palabra. Esta palabra es preciosa. Hay más. Él hizo más cosas. Los efectos de su muerte, hay más cosas que podemos ver. Lo vamos a ver en otra ocasión. Él bendiga su palabra. Si alguien quiere hablar con nosotros, tener un momento de privacidad y exponer algunas cuestiones y estar a cuenta con su Señor, yo creo que es lo mejor que todos podemos hacer. Es lo mejor. Si Él viene hoy, tendríamos la seguridad que hoy nos vamos con Él. Señor, bendiga su palabra y bendiga a nuestros hermanos conectados también por Zoom, que nos ayude para hacer su voluntad, que nos guarde, porque hay alguien que no quiere que caminemos bien. Ese es el enemigo. Señor, nos bendiga.